Bien, si algo yo tengo que decir que me disgusta y que tratamos de alguna manera de orientar, es que los propios medios de comunicación a veces cometamos el error de no enfocar adecuadamente dónde está alguna falencia del sistema de justicia. ¿Y por qué digo esto? Fíjense, en el día de hace como 2 o 3 días, se dio una decisión sobre el menor que había pateado la cabeza del señor adulto mayor. Una persona, y la decisión del juez, porque lo llevan ante un juez penal, la decisión del juez penal es decir, señor, sáquelo de aquí porque él no tiene que ver con mi jurisdicción. Esto tiene que ir, como es un menor y como no tenemos un delito de lesiones personales, esto tiene que ir al juez de niñez y adolescencia. ¿Qué salieron en los medios a decir? Liberan al menor, el menor impunidad, tal y cual, y lo que terminan causando es una sensación de disgusto de la población. Tratamos de explicar, el juez hizo lo correcto. Si el juez, si no había una lesión, le correspondía a otro juez, un juez administrativo, ver eso. Porque sería el equivalente a que usted fuera a llevar un caso de homicidio ante un juez laboral o un juez de familia. Usted puede tener toda la razón del mundo en el homicidio y puede tener todas las pruebas del homicidio y usted puede tener todo el disgusto con el homicida. Pero usted no puede llevarlo ante el juez laboral o el juez de familia porque el juez le va a decir lo mismo que le diría el cura, el médico o el ingeniero. ¿Usted para qué me está trayendo este señor a mí si esto no tiene que ver conmigo? Entonces, cuando usted agarra y tiene a un menor que lo que ha cometido es una falta administrativa, el artículo 2 de la Ley 40 de menores dice que tiene que ir a la jurisdicción de menores de niñez y adolescencia. Eso lo tiene que saber el fiscal que iba a presentar el caso. Y por eso es que nosotros tratamos de orientar en ese sentido. Hemos tenido decisiones recientes del juez Loaiza, decretando nulidades por temas de exceso de término, ¿verdad? Y hemos tenido decisiones de jueces sobre los productores, ¿verdad? Que obviamente los liberaron de un fiscal que quería meterle 9 años de prisión a gente vinculada a una protesta de los productores. Ahora, yo quiero que me pongan aquí la gráfica 1 para que empezamos a ver qué son garantías procesales que tiene una persona, por qué se dan esas decisiones y son. Cuando usted lo detienen, una de las primeras cosas es que usted no lo pueden detener de manera indefinida. Y para eso tenemos algo como el artículo 15 que dice toda persona tiene derecho a una decisión judicial definitiva emitida en tiempo razonable. Toda actuación debe surtirse sin dilaciones injustificadas. Esto lo dice el artículo 15 del Código Procesal Penal, que son normas de principios de procedimiento aplicables tanto al sistema inquisitivo como al sistema acusatorio. Es decir, todos los sistemas actualmente procesal penales que se llevan en la República de Panamá tienen que tomar esto como un principio básico. Eso deriva de un artículo que es el artículo 32 de la Constitución Nacional que nos habla a nosotros del debido proceso. ¿Y qué nos dice la norma en el debido proceso? Nos dice que se tiene que nadie será procesado de forma distinta. Y ojo que la Constitución es tan clara que dice nadie, no dice a veces, no dice quizás, no dice a lo mejor, no dice en casos fuertes, no dice en casos de alto perfil, dice nadie será procesado distinto a los trámites legales que se establezcan. A eso se le llama debido proceso. ¿Qué dice el Código Judicial? Le pido que me pongan la gráfica número 2. Dice, artículo 23.3, el sumario deberá estar perfeccionado dentro, el sumario es la investigación que hacen los fiscales, deberá estar perfeccionado dentro de los 4 meses siguientes a su iniciación, término que podrá prorrogarse hasta por 2 meses más, es decir, 6 meses, cuando sean varios los imputados o los hechos punibles. Aquí viene una partecita y dice, no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los delitos que tengan pena mínima de 5 años, ¿verdad?, de prisión, y ahí menciona una serie de delitos que están, y dentro de los que están, delitos como el peculado, dice, y demás delitos conexos, pero dice abajo, y ven que lo tengo subrayado en negro, dice, en cuyos procesos no existan detenidos, no se concluirá el sumario hasta tanto se agote la investigación
y miren que aquí resalto la palabra previa. Previa autorización del juez de la causa. ¿Qué significa esto de la previa autorización? Significa un fiscal tiene 4 meses más 2. Si no sabe leer, aquí se lo estamos leyendo. 4 meses más 2, son 6 meses. Si usted no tiene detenido, entonces usted puede seguir la investigación pidiéndole a un juez de manera previa que le dé la autorización para hacer eso. Entonces, si usted no hace eso, usted está en violación del debido proceso, ¿verdad? Porque viola aquello del tiempo razonable. Ahora, si me ponen la gráfica número 3, por favor, para que ustedes vean qué es lo que debía hacer en un momento dado una persona que tenía eso. Y dice el artículo 2034, transcurrido el término fijado en el artículo anterior, el funcionario remitirá el sumario, y miren que lo subrayo de nuevo, en el estado en que se encuentre al juez o tribunal competente, conforme al artículo 2194. ¿Qué le dice eso al fiscal? No le dice, es que si la investigación está más larga, usted complétela y después me lo mande. No, dice, mándemelo en el estado en que se encuentre. Eso es lo que manda la ley hacer a ese funcionario. Esa ley la conozco yo como defensa y la conoce la fiscalía. Y como le dije, a nosotros como defensa, si nosotros tenemos 3 días para apelar y nosotros vamos al día 4, no nos aceptan el escrito de apelación. Entonces, a eso se le llama debido proceso. Fíjense, ahora, detrás de estos temas de debido proceso está el tema, porque detrás de esto hay convenciones que establecen el tiempo de hacer. Pero esto no significaba que un juez tenía 6 meses nada más para investigar. Si no iban a tener detenidos, si ellos no hubiesen violado aquello que decía, señores, la detención es la última medida a aplicar. Si ellos no hubiesen violado esa norma, hubiesen tenido todo el tiempo para agarrar e investigar. Pero es que desde el momento en que hay detenidos, un juez le tiene que decir, señor, usted no se puede quedar toda la vida investigando porque ya usted tiene detenidos. Entienda que la prisión es el castigo. Así es que nosotros no podemos estarle aplicando el castigo sin haberlo juzgado. Y si usted entendió que había una normativa, que había una situación especial para detener a esa persona, por favor tráigame el expediente rápido, porque eso es lo que quiere hacer la ley. Entonces, cuando me pongan ahora en la gráfica 4, ustedes van a ver qué dice el Código Judicial. Dice, artículo 1941, dice, el objeto del proceso penal es investigar los delitos, descubrir y juzgar a sus autores y partícipes. En consecuencia, no podrá imponerse pena alguna por delito, sino con sujeción a las reglas de procedimiento de este código. Miren lo que dice el 1944, porque aquí se los repite 1 y 2 veces y le pido que miren la numeración del artículo. 1941, 1944 y 1946, y ahora después les voy a decir por qué. Dice, nadie podrá ser juzgado, el 1944, sino por tribunal competente previamente establecido conforme al trámite legal. Nuevamente dice que tiene que ser de acuerdo al trámite legal y con plena garantía para su defensa. En el artículo 1946 dice que la persona, por los hechos punibles previstos en la ley penal ordinaria, toda persona será investigada, acusada y juzgada por los órganos y mediante el procedimiento establecido en este libro. Mediante el procedimiento establecido en este libro. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento son 4 meses más 2 meses. Ese es el procedimiento establecido. No es algo, si ellos no lo sabían, todos los días los defensores se lo decían en televisión. Todos los días los defensores le decían, van a causar la nulidad de estos procesos. Pero como ellos eran el Ministerio Público, no, nosotros seguimos, no importa si la ley dice eso, igualito lo vamos a hacer. Entonces, un juez al que la defensa le causa un reclamo sobre eso, tiene que ver qué hace con eso. Y eso se lo dice el artículo 1950. Y fíjense que les hablé del artículo 1941, 1944 y el 1946. ¿Por qué? Porque son anteriores al 1950. Entonces aquí dice el 1950, los procesos que se sigan en contravención a los artículos precedentes son nulos. Ahí está, subrayado, rayado de nuevo, para ver si se lo aprenden. Porque detrás de esto, el tema es si el juez cumplió con lo que dice la ley o no. La ley les decía al Ministerio Público, ustedes saben cuál era el cinismo que decían.
Ellos decían, no, es que sí, la ley sí prohíbe seguir investigando, pero lo que establece es una sanción al fiscal monetaria. O sea, ellos básicamente decían, a pesar de que sabemos que ustedes están correctos en la ley, no, lo que me ponen es una multa. Es decir, nosotros violamos la norma y que nos pongan la multa. A ese nivel de cinismo nosotros llegamos con el Ministerio Público. Fíjense lo que dice la gráfica número 6. Y esto es para lo que vaya a pasar a futuro con todos estos procesos que están haciendo conferencia de prensa. ¿Qué dice la ley? Le dice, toda persona debe ser tratada y considerada como inocente durante la investigación y en el proceso, hasta tanto se declare responsable del delito que se le imputa en sentencia que haga tránsito a cosa juzgada. Ojo, hasta que haya sentencia en cosa juzgada. Y dice, los jueces, los fiscales, los querellantes y los miembros de la Policía Nacional no pueden presentar a la persona investigada o imputada como culpable. Esto fue como decirles, corran a hacer una conferencia de YouTube. Fíjense lo que dice el 274. Identificación. Durante esta fase, es la fase de investigación, el estado de inocencia del investigado obliga a guardar reserva en cuanto a su nombre y otras señas que permitan su identificación o vinculación con el delito de que se investiga. Y fíjese que abajo incluso les dice que el incumplimiento de esta ley acarreará la sanción penal y administrativa prevista en la ley. Es decir, les dice a los fiscales, si ustedes violan esta ley, ustedes se convierten en criminales. Si ustedes violan esta ley, ustedes se convierten en delincuentes. Le está diciendo que la ley penal sanciona eso que hacen. ¿Y qué corren a hacer? Conferencias de prensa, videos de YouTube, de todos estos casos que yo les mencioné, de bolsas navideñas, de la caja de ahorro, de los granos, de todas esas cuestiones, de las mochilas escolares, de todo eso hicieron videos de YouTube y conferencias de prensa. ¿Por qué? Si la norma es tan clara como esa que yo les estoy poniendo a ustedes en pantalla, ¿por qué hacen eso si saben que están violando la ley? Entonces, después va un juez, los sanciona, les causa una nulidad sobre eso y van y dicen que es que el juez está causando la impunidad. La impunidad la está causando la imbecilidad de varios fiscales que no hacen más que hacer justo lo que la norma les dice que no hagan. Y esa es la realidad. Veamos lo que dice la gráfica número 7. Cuando aquí agarraban y decían detenían a una persona, hacían un gran escándalo porque le dieron una fianza. Pero es que sobre esa persona todavía pesa la presunción de inocencia. Sobre esa persona todavía no se ha hecho un proceso. No ha habido un juicio previo que determine que esa persona debe ir a prisión. Y el otro día yo decía, ¿por qué si yo les dijera a ustedes, miren, tenemos una persona con una pena de muerte? Vamos a ver qué dice el artículo primero. Dice, toda persona imputada, y ojo que subrayo yo, toda persona imputada, tiene derecho a prestar fianza de cárcel segura para no ser detenido o después de serlo, para obtener su libertad durante el proceso. Y será el juez de garantía o el tribunal de juicio el que determinará, de acuerdo con las circunstancias o evidencias de cada caso en particular, si la admite o no. Es decir, es una facultad que le dan al juez. Entonces, fíjense ustedes, si yo les dijera a ustedes, miren, vamos a juzgar a Juanito, y vamos a agarrar a Juanito y vamos a juzgarlo, pero él tiene, el resultado puede ser la pena de muerte. Vamos a aplicarle la pena de muerte y después le hacemos el juicio. Si yo les dijera a ustedes eso, ustedes dijeran que yo soy un animal con ropa. Porque a nadie se le puede ocurrir primero matarlo y después es ver si era culpable o inocente. En la detención provisional pasa algo muy similar. Porque ¿cuál es la sanción? La sanción es la cárcel. ¿Y qué pasa? Le estamos diciendo a la gente, vamos a aplicar la cárcel y después verificamos si es culpable o inocente. Eso es la detención preventiva. Es una pena anticipada. Es una cárcel sin haber ido a juicio.
es aún no haber debatido las pruebas dentro de un proceso y que a usted le vayan a aplicar una detención sin tener el derecho a haberse defendido ante un juez. Entonces, ante eso, la ley que dice, bueno, nosotros entendemos que existirán casos muy graves en donde podemos tener un terrorista, un violador en serie, un asesino en serie, podemos tener personas que realmente representen un peligro que no podemos esperar hasta el juicio. Entonces, ¿qué le dice la ley en esos casos al fiscal? Sustente el delito, sustente que existe el delito, sustente muy bien la vinculación de la persona, sustente que esa persona representa un peligro para terceras personas, sustente que tiene el peligro de fuga y con alguno de esos elementos, entonces nosotros podemos tener un resultado de una detención provisional y justificarla. Y aún esa persona debe ir rápido a juicio para poder determinar si lo que el fiscal hacía dentro de su investigación era correcto y no tuvo una acusación. Pero cuando usted tiene un caso que tiene ribetes de carácter financiero, que no hay un grado de violencia en la mitad, que las personas tienen arraigo en el país, que las personas no van a salir huyendo del país, porque tienen hijos, tienen nietos, son empresarios, tienen sus empresas aquí tienen su razón, que no tienen antecedentes y que son personas que tienen 50, 60 años en el país, ¿verdad? Cuando esta es su primera investigación de carácter penal a la que se enfrentan, cuando no hay violencia en la mitad del asunto ni riesgo para las pruebas porque ya todas las tiene el Ministerio Público, las que ellos dicen que van a utilizar en juicio. Entonces, ¿por qué aplicar la detención provisional? Entonces, a pesar de que la ley dice que toda persona tenía derecho a fianza, salían las conferencias de prensa del Ministerio Público tratando de desprestigiar lo que un juez está haciendo, que no es más que cumplir la ley. Nosotros en este programa queremos poner las cosas en perspectiva. Lo hemos hecho en el 2018 y lo seguiremos haciendo en el 2019. Y nuevamente, como el tiempo es el peor enemigo de este programa, no me queda más que en este momento despedirme, desearles un venturoso año 2019 y estar felices porque en el 2019 alguien se va. Feliz año.